Hola familia, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. Bienvenidos de nuevo a esta sección de entrevistas que ya tenía muchísimas ganas de volver a estar con vosotros. Quiero dar las gracias desde aquí a todas aquellas personas que se han reactivado en estas entrevistas, que han mostrado su interés de pasar por el canal. Por supuesto, dar las gracias a todas las personas también que han seguido este canal a pesar de haber estado parados en estas entrevistas. Y bueno, vuelvo con mucha ilusión, con muchos nervios y sí, con un nuevo lugar, un nuevo setup, como se le suele llamar. Como podéis ver, esta va a ser, digamos, de momento la zona en la que vamos a presentar a nuevos autores, pero en este caso quería hacer una entrevista diferente a todas las demás, igual que la hice en su momento. Sí, porque hoy tenemos a nuestra tercera jartible, como yo le suelo llamar, a la tercera persona que pasa por el canal, nuestra querida amiga Raquel Ramos, que es correctora y editora, que ya estuvo con nosotros en la entrevista número 21 y que en esta ocasión ya hacemos la entrevista número 76. Ya ha caído de una a la otra. En fin, tendremos muchas cosas que contarnos mutuamente. Y bueno, quería saludaros a todos. Si no tengo posibilidad de hacerlo, yo poquito a poco iré saludando por aquí, como buenamente puedo, ya que el chat lo llevo yo también. Pero bueno, lo dicho, una ilusión muy grande. Como os dije en el Facebook y en Instagram, aquí en Instagram, no sé cuánto va a durar la entrevista, no lo sé. La otra vez batimos el récord, estuvimos cerca de las 2 horas, 1 hora y 45. Yo estoy de Rodríguez, no tengo prisa ninguna, la prisa la marcará Raquel en este caso, pero bueno, los que no la conocéis tenéis la oportunidad de conocerla hoy y os remito a ese vídeo del canal de YouTube que se llama como yo, Carla Veravende, la entrevista número 21, que es muy interesante lo que vais a ver allí. Y nada, poquito más. Ahora lo que importa es Raquel, que es la protagonista, como digo siempre. Bueno, eso sí, quería deciros a todos los que pasáis nuevo por el canal, evidentemente, bienvenidos, muchas gracias también, y deciros cómo va la dinámica de estas entrevistas. Yo no tengo guión, ¿vale? Esto es una entrevista charla en la que hablamos a autor y, en este caso, correctora y entrevistador, que soy yo, y bueno, conforme vayamos hablando, van saliendo los temas, en fin, va a ser un rato para charlar y divertirnos un rato. Así que no me enrollo más, ¿vale? Que yo no soy protagonista. Vamos a ponernos en contacto ya con Raquel. Vamos a ver, Raquel. Vamos a buscar a Carrer. Aquí. Bueno, Raquel, bienvenida de nuevo al canal. Eres nuestra tercera jartible, como digo yo, la tercera persona que repite en el canal. Y qué mejor manera de hacerlo contigo, volviendo a retomar estas entrevistas. Porque sí, primero porque me da la gana, que para eso es mi canal, y segundo porque tenemos un trabajito tú y yo por ahí que está poquito a poco creciendo, y bueno, quería también que después de todo este tiempo que ha pasado desde esa primera entrevista hasta esta, que a pesar de que fueran 2 horas, me dio la sensación de que se nos hizo muy corta y que nos quedamos con cosas que saber. Pero bueno, Raquel, para todas aquellas personas que no te conocen y que son nuevos en el canal, preséntate y cuéntanos un poquito qué es lo que haces y ya después a ver por dónde salimos con la conversación. Muy bien. Bueno, pues soy Raquel Ramos, soy correctora primero, lectora antes de ser correctora y después me formé como editora. ¿Por qué? Porque, bueno, yo he sido muy lectora, como muchísimos de nosotros, empedernida, muy metida en mis historias, pero nunca me ha dado por escribir, pero sí por leer. Entonces sí, tenía una muy buena fijación por la ortografía o por las cosas bien dichas. Entonces, pues ya con el tiempo, pues cuando estudié Filología Hispánica, ¿no?, que ahora es el grado en Lengua y Literatura Española, pues yo me di cuenta de que, bueno, de que realmente podía sacarme, o sea, que podía ganarme la vida, ¿no?, con esto, porque realmente era una profesión, ¿no?, la corrección de textos. Entonces, bueno, ya cuando ya llevaba
un tiempo, ya llevaba unos años con la corrección de textos, me di cuenta de que había un nicho que estaba empezando y que realmente necesitaba mucho de este tipo de trabajo, que es la corrección. La corrección de textos. Empezaba a impulsarse el tema de la autopublicación con Amazon y demás. ¿Qué ocurre? Pues que ya me di cuenta también de que esos escritores con los que yo trabajaba tenían otras necesidades. Tenían necesidades de que les acompañásemos en todo el proceso, ¿no? En todo el proceso, muchas veces desde la creación del texto, de la historia, hasta la publicación, ¿no? Hasta subir los documentos a la plataforma. Entonces, pues ya empecé a formarme como editora, con lo cual también, además de lectora, además de correctora, también soy editora. Editora especializada en textos para la autopublicación, pero bueno, trabajo con editoriales también, o sea que realmente trabajo un poco en todo terreno, ¿no? Y esa es, digamos, lo que hago. Lo que hago yo, que es quién es Raquel, de Correcciones Ramos. Y luego también, pues eso, después de correctora, pues con Correcciones Ramos hice Ramos de Olivo Ediciones con mi marido, que él también hace las funciones de editor, porque él tenía otra cuando nos conocimos ya tenía otra formación paralela, que era pues la de escritor. Él escribía, él estaba formado como guionista incluso, ¿no? de películas o hacían sus cortos, ¿no? Con sus amigos de joven y tal, y pues escribía fantasía también. Tenía ya algunos premios reconocidos y tenía algunas publicaciones. Entonces, ¿qué pasa? A él le encanta, él sigue haciéndolo aunque tiene su profesión. Él es project manager, es gestor de proyectos, director de proyectos de proyectos informáticos, ¿no? De tecnología, pero su mente analítica la combina con su mente creativa, que es la que luego le florece, y yo no la tengo. Él la tiene y yo no. Entonces, pues ya llegó un momento en que dijimos, ¿y por qué no sumamos nuestros poderes o nuestras cualidades, ¿no? Porque no tú te pones en la parte de editor, de ayudar a los escritores a ver qué es lo que les falta para que su novela o su historia sea correcta, sea redonda y que no tenga ninguna cosa que luego le puedan llamar la atención de que no esté bien. Y yo, pues el tema, pues lo que es la gestión de todo el proyecto, ¿no? Desde hablar con el cliente en la primera toma, ¿no? En la primera toma de contacto, hasta la publicación, porque soy yo también la que subo los documentos a Amazon. También tenemos un equipo que es el que luego nos ayuda con el tema gráfico, ¿no? que es diseño de cubiertas, de portadas, en versión digital, en versión papel, ¿no? Y bueno, y todo lo que necesite un escritor, que a lo mejor quiera un logo, o quiera una página web, o lo que necesite. Maquetáis también, ¿verdad? Sí, también. No lo suelo hacer yo puedo hacerlo, si hay algún caso excepcional lo puedo hacer, o sea, lo hago, pero realmente lo que yo me baso es realmente en explicar y hablar en la comunicación con el cliente, con el escritor, y la corrección de textos. Y luego, pues la maquetación y todo eso ya lo voy delegando, porque yo pienso que cada uno, aunque podamos hacerlo todo, ¿vale? Porque yo, pues, al formarme, me he formado en diseño gráfico, yo me he formado en todo, yo sé hacer todo, pero no soy buena en todo. Soy experta en corrección, porque además es la carrera que he estudiado y porque me he formado exclusivamente en academias específicas de corrección de textos, ¿no? Entonces tengo varios cursos, incluso tipo máster, que no es que haya, ahora sí lo hay, pero en mi tiempo no había un máster de corrección o un máster de edición, que también lo tengo, ¿no? O sea, no es máster, es un curso en una academia privada que se dedica a este tipo de cursos, ¿no? De cursos para la edición. Me resulta muy curioso que una persona como tú, que es profesional de la corrección, diga eso de yo me he formado. Es que en realidad vosotros no paráis de formaros, porque como durante toda la vida van cambiando tantas cosas en el lenguaje y van pasando tantas cosas, y además tú mismo lo has dicho muchas veces, en la entrevista anterior recuerdo que lo decías, que tú no paras de formarte, que siempre estás estudiando, siempre tienes también muchos libros de texto que creo que nos llegaste a enseñar, o por lo menos alguno me dijiste que tenías por ahí, que estaba liado con él. Entonces me resulta muy curioso, porque es que en realidad vuestro trabajo es incansable. O sea,
¿No llegáis, tú crees que no llegáis nunca a formaros completamente? No, es que vamos a ver, mira, voy a irme a otro tema que seguro que va a ser polémico también, pero, o interesante, espero que, no me gusta meterme en polémica, pero sí en cosas interesantes que creo que se deben hablar. Para eso Me voy estamos a aquí, meter para en el eso tema, y me voy a meter, por ejemplo, mira, en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que está tan de... ¡Buah! A ver, claro que nos tenemos que seguir formando toda la vida. Yo cuando empecé a hacer los cursos ya de corrección, o sea, a profesionalizarme, ¿vale? Fue incluso antes de la reforma del 2010, esta que todavía, que estamos en el 2023, está dando coletazos con el tema de las tildes en solo, aún, en los pronombres demostrativos, ¿vale? Pues cuando yo me formé como correctora, que yo ya tenía mis estudios, todavía no se había hecho esa reforma se hizo en el 2010. Entonces, ¿qué ocurre? Tú fíjate lo que ha pasado de hacer una norma lingüística, se ha pasado a cambiar y ahora hay, digamos, una tendencia a volver hacia atrás, a volver otra vez a ponerle esas tildes en esos adverbios, en esos pronombres demostrativos, ¿vale? Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Un corrector tiene que estar al corriente de todos esos cambios, esos pulsos que realmente tiene el hablante o el escritor, ¿no? El que utiliza la palabra escrita, la palabra en modo escrito. Yo tengo que estar al tanto de esas modificaciones, de esos cambios que pide la gente, porque realmente cuando la RAE hace un cambio de una manera de escribir algo, ya sea una expresión, ya sea un tipo de acentuación o de tildar, ¿no? Eso es porque primero lo ha recogido en la gente, ese uso, ¿vale? Cuando ya está basado que un gran porcentaje de personas o de escritores o de medios escritos utilizan ese tipo de las palabras así, entonces es cuando ya se hace, digamos, firme, cuando ellos ya se reúnen y dicen, bueno, vamos a ver qué hacemos con este palabra, ¿lo aceptamos o no lo aceptamos, no? Entonces, cuando la gente se lleva las manos a la cabeza muchas veces es porque somos muy puristas o nos ha costado tanto aprendernos esas reglas ortográficas que luego cuando nos las cambian, pues sentimos que nos han traicionado o que es incorrecto o tal. ¿Y por qué me iba yo y por qué he nombrado al principio lo del tema de la inteligencia artificial? Pues porque realmente por ahí van los tiros. O sea, el lenguaje está en constante evolución. Está en constante evolución. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que nosotros antes decíamos, por ejemplo, imprimido, ahora se dice impreso. Queda mejor dicho, ¿no? He impreso esto, y antes decía, madre mía, impreso. O yo, por ejemplo, en mis tiempos, que estaba súper penalizado escribir o decir influenciar, y ahora está recogido, porque antes era un galicismo, entonces ahora ya no. Y yo, sin embargo, tengo esas fijaciones, yo prefiero decir influir que influenciar. Entonces, en ese tipo de cosas tenemos que ser un poquito más flexibles. Luego cada uno en su texto que escriba lo que quiera. Un corrector precisamente lo que tiene que hacer es respetar esa y unificar esa forma. Es decir, si tú como escritor unas veces utilizas influir y otras veces influenciar, pues yo te puedo recomendar, mira, unifica. Utiliza una de las dos formas, que es la que más te guste, pero utiliza una. O, por ejemplo, las tildes, ¿no? Estas famosas tildes de solo, y de aún, y de guión, ¿no? Que nos han vuelto locos a todos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? A la inteligencia artificial los lingüistas les están enseñando, o les estamos enseñando, porque quién sabe si a lo mejor ya con el tema este de la corrección, porque ya hay muchos correctores. No entro más de momento en profundidad, no, porque hay mucho intrusismo, las cosas como son. Pero bueno, en eso no me quiero meter ahora, pero hay demasiados correctores, ¿no? O demasiados escritores que entienden un poquito... No te preocupes que no me... Entonces, ¿qué ocurre? Que ya llega un momento en que, jolín, es que se nota en los encargos a fin de mes, porque claro, yo pago unos autónomos, yo pago unos impuestos, pago unas licencias, entonces yo empiezo el mes con menos varios cientos de euros. Entonces, claro, la competencia que tengo es brutal, porque si hay quien no está pagando todo eso, se puede permitir cobrar unas tarifas más bajas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues igual me tengo que formar en ayudar a crear esta inteligencia artificial, ¿no? Porque se requiere, pues, de nuestros conocimientos como expertos en lengua, ¿no? En lingüística. También nos tendríamos que formar, ojo, que no vale cualquiera, o sea, hay que formarse para poder meterte en un proyecto de estos de enseñarle a las máquinas cómo tiene que generar un texto. De momento, a mí me parece algo que es una barbaridad, que es una aberración lo que hace, aunque
escriban correcto, ¿vale? Aunque es verdad que todavía esa parte creativa o esa parte humana se nota que no la tienen. O sea, no, o sea, el arte todavía que tenemos los humanos dicen que dicen que llegarán las máquinas a escribir mejor, incluso con más dote artística que una persona, pero de momento no es el punto. Yo además hace un par de años estaba muy agobiada, quería impulsar mis páginas web, que las tengo un poquito dejadas, y yo encargué a una empresa, que yo creía que era una empresa de comunicación, encargué pues unos textos para hacer las páginas web, para hacer un blog, para empezar, ¿no? Empezar a tener, digamos, una estructura y luego seguir yo, porque obviamente los puedo escribir yo, pero es que no tenía tiempo materialmente, ¿no? Entonces, fue un fracaso total y ya sé por qué. Ya sé por qué, porque es que esos textos no lo estaban generando personas, lo estaban generando máquinas. Entonces, claro, yo ahora lo sé. Y me doy cuenta perfectamente de que esos textos recogían todo lo que yo quería expresar, sí, pero eran míos, yo los podía reconocer como míos, con mi estilo, con mi forma de expresarme, y encima sabiendo cómo se redacta un texto, ¿no? No. Entonces, bueno, perdí dinero porque reclamé, me los volvieron a hacer, o sea, seguían sin gustarme y al final no, al final renuncié y no seguí por ahí. Por eso tengo las páginas muy desactualizadas y tal, porque lo que necesito es tiempo para sentarme y hacerlas bien. Entonces, con lo que quiero, a donde voy, es que realmente el lenguaje está en constante evolución y tenemos que estar formándonos, ya sea en gramática, ya sea en estilo, ya sea en lo que nos viene, ¿no? Que es el futuro, que no lo sabemos. Aún así, Raquel, sí que hay que reconocer que de un año para acá la inteligencia artificial ha avanzado una barbaridad. Sí. No sé si llegaste a ver la entrevista que yo hice a OpenAI, que el ChatGPT, que fue bastante curiosa. Estuve casi una hora y pico hablando con el ordenador y se notaban muchas carencias. De hecho, en la primera entrevista que no pude grabar, tuvo un error garrafal digamos, no de escritura, sino de confundir a dos autores consagrados. O sea, era Charles Dickens con otro, no me acuerdo exactamente quién era, sobre todo con el libro, ¿cómo se llama este que empieza? Siempre se me olvida. Historia de dos ciudades. Ese comienzo que para mí es uno de los mejores comienzos de un libro, ¿no? Entonces, claro, le tuve que corregir yo y me dijo, es verdad, tienes razón, me chocó muchísimo, ¿sabes? Lo que pasa es que eso, como no se pudo grabar, no salió ahí en el primer vídeo, me dio mucha rabia, pero sí que es verdad que ha avanzado mucho. Yo te quería preguntar, a raíz de esto, si a ti te llega una empresa como, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? Imaginemos que llega ChatGPT y te dicen, oye, Raquel, hemos visto tu trabajo, nos interesa que nos ayude a formar a nuestra inteligencia artificial. ¿Tú estarías dispuesto a hacerlo? Depende. Si yo sigo teniendo trabajo en autopublicación, desde luego que no. Desde luego que no. ¿Vale? Estamos... Aunque te ofrecieran una cantidad indecente. A ver, meterte en un jardín como este, para empezar primero, antes me tendría que, como te digo, formar. O sea, hacer una formación con un tiempo, ¿no? Eso para empezar. Y eso implicaría una decisión previa. O sea, quiero decir, yo primero tendría que planteármelo. Tendría que decir, bueno, Raquel, pues mira, esto no va, los encargos han bajado muchísimo, la gente no le importa cómo estén escritos los textos, les da igual publicar con errores, les da igual publicar sin calidad, y aquí hay que comer. Aquí hay que comer y tú de lo que sabes es de esto, pues igual la salida está por ahí. Y yo ver que pues efectivamente, que hay otros compañeros de la Unión de Correctores que han respaldado que a lo mejor eso les ha ido bien, que ha sido una salida alternativa a lo que estamos haciendo ahora, que nos gusta más porque es mucho más creativa, mucho más satisfactoria. Pero chico, los garbanzos están ahí, ¿me entiendes? Entonces, pero bueno, en un futuro inmediato, desde luego, ni creo que a medio plazo tampoco sea. ¿De acuerdo? Porque yo creo que todavía a nosotros nos gusta hacer las cosas, no que nos las haga una máquina. Porque si no, ¿dónde está la gracia? Curioso, ¿no? Mira, en aquella entrevista que le hice a ChatGPT le pedí que me escribiera una historia, le di varios puntos concretos con lo que crearla, fue muy curioso. Y ahora, evidentemente, mi pregunta es,
Creo que no, ¿no? Pero bueno, tengo que hacerla. ¿Te has encontrado con algún texto que te haya llegado que te haya sonado que no fuera escrito por un autor? Me refiero a un autor que te ha dicho, oye, aquí tengo mi libro, quiero que me lo corrija. Y has visto que no le ha... Absolutamente. ¿Te ha pasado? Sí. Sí, me ha Wow. pasado, sí. Sí, además hice una publicación hace poco, cómo, no lo puedo demostrar. ¿Cómo lo encaraste? ¿Que le dijiste que no? ¿Que no te Aquello interesaba? no había forma de cogerlo, ¿vale? Era un texto muy largo, de unas 700 páginas, muy largo, y tenía unos fallos muy característicos, ¿no? O sea, se conoce que a lo mejor lo que... No sé cómo funciona, cómo se generan realmente los textos, ya te digo, no tengo formación, pero sí que veía que era constantemente el mismo tipo. A ver, un poco que se nos queda en el estilo de cada uno, de cada escritor, Sí. es que los fallos suelen ser los mismos, o sea, el mismo tipo de fallos los sueles tener durante todo el texto, ¿vale? Sí. Entonces, si tú, por ejemplo, eres queísta o dequeísta o yo qué sé, utilizan los gerundios de manera inapropiada, que no es que sean incorrectos, pero que sí que sean inapropiados, o tal, una serie de señales, ¿no?, que eres tú. O sea, yo realmente, hay escritores a los que perfectamente, aunque se hicieran pasar por otra persona, podría localizarlos. A ver, bueno, dentro de un límite, ¿no? Dentro de un contexto. A ver, sois miles, millones de escritores, como para que yo os conozca a todos, imposible. Pero el estilo de cada uno, o sea, la forma de pues estructurar las frases, cómo expresar las cosas, o sea, si usáis más adjetivos, menos adjetivos, cada uno sabéis escribir de una manera. Entonces, por el estilo, yo igual sí sería capaz de reconocer, por ejemplo, pues en una publicación decir esto lo ha escrito fulanito o menganito, ¿me entiendes? Entonces, a mí lo que me chocaba en ese texto, que era muy largo, que además yo había estado en contacto con la persona que lo escribió, no voy a decir género, ¿vale? La persona que lo escribió, no, pues me falta esto, no, pues me falta lo otro, y tal, y de repente me entregó la parrafada y eran muchísimas páginas, ya te digo, eran pues 600, 700 páginas. ¿Qué ocurre? Que además yo ya le había hecho una prueba previa, ¿no? Porque yo siempre, lo sabéis, ¿no? Los que habéis trabajado conmigo o los que vais a trabajar, pues yo siempre lo que hago es que pido, me dicen, ¿cuánto cobras? Digo, bueno, pues depende de lo que yo tenga que trabajar, porque no es lo mismo pues una persona que escribe muy bien pero tiene muchas erratas, o una persona o sea, que quiero decir que tiene una historia muy hilada, pero tiene muchas incorrecciones, o al contrario, ¿no? Una persona que escribe muy puro, muy sin faltas de ortografía, muy corregido, pero no está diciendo nada. Entonces, esas cosas se notan. Y yo de repente, pues, o sea, con esa persona yo ya había trabajado, le había hecho una prueba, o sea, ya le había entablado contacto, le había hecho una prueba, le había gustado y tal. Y cuando ya me mandó el manuscrito definitivo, a mí me resultaba muy difícil encajar qué es la prueba que yo le había hecho y cuál era el trabajo que finalmente me estaba entregando, ¿no? Porque había partes que me tiraba muchas líneas sin corregir nada, muchas, y de repente un párrafo o dos o tres estaban fatal. O sea, entonces no, o sea, me va descolocando, y claro, yo me doy cuenta de que ahí hay algo raro. Entonces te das cuenta de que realmente, aunque esos textos que están perfectos, ves que tampoco tienen una personalidad. O sea, estaba casi mejor escrito o daba más información o transmitía más emoción el que estaba incorrectamente escrito que el que estaba formalmente perfecto. ¿Me entiendes? No sé si y todo eso en 700 páginas. O sea, imagínate, una locura. Wow. Me deshice de eso como pude. Eso luego ha pasado a otras manos. Y para mí fue... Me sentí un poco fracasada, ¿no? Porque es que no había por dónde cogerlo. Hice todo lo que pude, pero yo dije, ¿me prometes que esto luego se va a revisar y se va a mirar y se va a tal? Y me dijeron, sí. Digo, vale, pues ya está, con esto me quedo. Pero sí. Mira, sí. Nos dejan una pregunta por aquí, en este caso es Sergi, saludo. Nos pregunta que si algunos de los textos que tú has llegado a corregir hasta ahora han llegado a tener algún tipo de repercusión. ¿Cómo? No entiendo. Supongo que se referirá si algunos de los libros de autores que han pasado por tus manos a la hora de corregirlos, si han llegado a tener algún tipo de repercusión, si han llegado a algo, si han llegado a Mira, digamos, una editorial grande o a vender muchos libros o digamos algo así. pues mira,
precisamente el de mañana. El de mañana, el escritor con el que voy a ir a Jaén a la presentación, a Marmolejo, de Rafa Valdivia, pues es un... Quiero que se pase por el canal, por favor, díselo, quiero que se pase por el canal. Mañana se lo digo, mañana se lo digo. Pues sí, mira, él por ejemplo, ¿vale? Otro también que es el que se llama Las Máscaras, ¿vale? El libro, no me acuerdo ahora mismo con qué escrito, o sea, con qué editorial publicó, sé que estuvo este año o el anterior quizá, en la Feria del Libro de Madrid, en la caseta esta grande y tal. También tengo autoras que han publicado con Mediaset, ¿vale? Con la editorial de Mediaset, después de haber corregido conmigo. Después, incluso, gente que ha autopublicado conmigo le ha abierto las puertas a editoriales propias de su género, ¿no? Por ejemplo, en Romántica, con Editorial Kiwi, o con igual Edición Mil Amores, y el de Chico de Mañana es que le han quitado el manuscrito de las manos. O sea, es que me enviaba los contratos y decía, Raquel, mira las condiciones de esta, mira las condiciones de la otra. Cada 2 o 3 días me mandaba, pues que había enviado el texto y se lo querían publicar tradicionales, no digo coedición, no digo autopublicación, porque él como autopublicación era la última opción que contemplaba. Él quería primero picar alto, y el caso es que quiso, y yo sé que incluso probó con Planeta, pero Planeta tardaba mucho en responderle, y entonces le venían tantas cosas que decía, mira, lo quiero publicar ya, ¿no? Y al final publica con Samarcanda, ¿vale? Y bueno, una cosa que me halaga es que él me pasó un email en el cual el corrector que se había hecho cargo del manuscrito, ¿no? De la propia editorial, puso en su informe que cabía destacar que prácticamente no había erratas en el texto, porque lo habíamos trabajado muchísimo, ¿no? Cómo expresar esto, cómo expresar lo otro, incluso en estilo, ¿no? Es verdad que entre un corrector y otro, lo que para mí puede ser una errata, para otro puede no serlo, y viceversa, ¿vale? Siempre, en todos los textos va a haber algún momento que alguien te diga, uy, pues yo esto no lo escribía así, uy, pues ha cometido esta incorrección o tal, pero es que a lo mejor tu formación no es exactamente la misma que la mía. O sea, quiero decir, tú mismo una palabra, una expresión, lo buscas en la RAE o lo buscas en el diccionario de Marian Moliner y te puedes encontrar con muchas sorpresas, porque no expresan lo mismo. O sea, esa palabra o esa expresión no la interpretan esos diccionarios de la misma. Y hay gente, es verdad que hay tendencias, ¿no? Incluso, bueno, no os podéis ni imaginar las broncas que se lían entre los lingüistas, entre los gramáticos, de cómo se debe expresar una cosa y cómo se debe expresar otra, efectivamente, ¿no? Las comas, digamos que hay 3 tipos de comas: la coma asesina, ¿no? O criminal, que se llama. Luego hay otras que son optativas y otras que son obligatorias, ¿no? Pues claro, con las optativas se ponen, no se ponen, yo sí las pongo, tú no las pones, el que tú no las pongas yo lo veo fatal. Entonces, claro, es que luego también es que no es una ciencia exacta la corrección de textos, está la gramática, pero es que no hay una gramática universal. O sea, quiero decir, la RAE no deja de ser una entidad que aconseja, ¿vale? Que aconseja el uso de la lengua española, pero no te puede obligar a que tú la sigas. Pues también, por ejemplo, con el tema este de la polémica de la... Vuelvo otra vez porque es el ejemplo más fácil y más ilustrativo, ¿no? Sí. El de las tildes en solo cuando equivalen al adverbio solamente, ¿no? Entonces, hay gente que nunca ha aceptado esa norma. Y como correctora tú tienes que saberlo, o sea, como corrector, ¿no? Genérico. Tienes que saberlo, tienes que saber que existe la posibilidad de que no se escriba así. Entonces, por eso yo siempre digo a los clientes, a los escritores con los que yo trabajo, por favor, revisa mi corrección. Sé que es muy pesado después de que tú has escrito y has hecho borradores y has recortado el texto, el manuscrito, tu historia, que después yo la corrija y tú tengas que volvértela a leer. Y yo me la tenga que volver a leer y tú también te la tengas que volver a leer. Es muy pesado. Pero si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? ¿Entiendes por qué? Porque yo digo, bueno, es que puede haber que ha habido... O sea, para empezar, soy humana y se me han podido escapar erratas, ¿vale? Porque soy una sola, estoy en autopublicación, no soy una editorial. Ha habido veces en las que he podido, cuando el cliente ha tenido presupuesto suficiente, y he contratado a 2 correctores más que me han ayudado. O sea, hemos hecho la corrección entre 3 personas. Claro, eso encarece, pero es que luego queda un productazo. O sea, queda realmente
pues como ha pasado, como tenemos la trilogía de Bajo la Luna de Mónica de la Torre, pues que fuimos 3 correctores, diseñadora gráfica, un trabajo de edición con el editor, que era Ángel. Entonces ha quedado un productazo y esa trilogía le ha abierto puertas para publicar pues muchísimo más. Entonces, pues a lo que voy, ¿no? Que sí que hay maneras de trabajar diferentes en corrección en la lengua, y nos hemos desviado porque me estaba preguntando Segis, ¿no? Porque si había... Hombre, ya le has contestado, muy bien a lo que has preguntado. Bueno, para que no se me vaya del hilo, una de las cosas que has contado antes, que me parecía muy interesante saberlo, nos has contado que tienes que estar en constante contacto con las nuevas cosas que pasan en la literatura, los nuevos cambios. Me gustaría saber cómo lo hace un corrector. A ver, yo te lo voy a explicar como si fuera un crío, ¿no? Es decir, ¿tienes una aplicación que te llega una alerta de la RAE y ya sabes que ha cambiado algo? ¿O cómo lo hacéis? ¿Directamente, o sea, durante la semana os vais metiendo poquito alguna vez a ver en qué sitio para saber qué ha cambiado, qué no? ¿Cómo informáis? Vale, bueno, para empezar, yo soy socia de la Unión de Correctores, ¿vale? Entonces, de ahí me nutro, bueno, de grandes de la corrección española maravillosos. O sea, también hay pues correctores, profesores de lengua, lingüistas, ¿no? Como por ejemplo Alberto Bustos, que es ahora mismo el socio de honor, perdón, de la Unión de Correctores, que estoy suscrita a su blog. Entonces a mí me llega pues su formación, ¿no? También, o sea, lo que nos quiere enseñar. Hay correctores, pues eso, maravillosos, y los tenemos a mano en el grupo de la Unión de Correctores, que cada vez que tenemos una consulta entre nosotros, los correctores, tenemos dudas, pues entre todos buscamos fuentes, o sea, quiero decir, o sea, tenemos una serie de manuales, hay ediciones que se van renovando, entonces, pues estamos un poquito al tanto. Oye, mira, que ha salido una nueva edición de este manual de corrección de estilo, por ejemplo. Ah, pues merece la pena, pues alguien se lo ha leído y dice, pues mira, no lo compré y no merece la pena porque para 2 cosas que han puesto nuevas son esta y esta. Ah, pues vale, entonces todo sigue igual y tal. Pero te digo una cosa, a ver, además de que sí, de que es conveniente también pues pasearse periódicamente, pues no todos los días, pero a lo mejor sí, pues es una vez a la semana, cada 15 días, un mes, a las noticias, ¿no? A las actualizaciones que hace la RAE, ¿no? Que pone en su página, o de Fundeu, o yo qué sé, pues muchas más que hay, ¿no? Es súper importante. Un corrector siempre está en constante formación, siempre. O sea, yo cuando cojo un texto, vale que yo llevo una mochila cargada de conocimiento, ¿vale? Pero yo me planto como si no llevara nada. Entonces, a un corrector le tiene que extrañar todo, no puede dar por sentado nada, porque lo que para mí en Madrid está bien dicho, como por ejemplo somos muy laístas o somos muy leístas, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en otras comunidades no, y en otros países ya de lengua hispana ni te cuento. Entonces, tienes que adecuarte, o sea, tu forma de corregir se tiene que adecuar al tipo a lo que quiere el cliente. O sea, realmente el corrector tiene que adecuarse a lo que te está pidiendo el cliente, que a lo mejor es, mira, yo es que soy de un país de Latinoamérica y no quiero que se note, ¿no? Quiero un español más neutro, que se me quiten esas cosas que tú, desde un español más continental, notes que chirría, que eso no va con esa forma vuestra, porque lo que quiero es llegar al mercado español, ¿no? O al contrario, o alguien que dice que es latino, pero dice, no, mira, es que yo te contrato a ti porque creo que eres una buena profesional, pero tú me podrías respetar todo este tipo de vocablos, este tipo de expresiones, estos giros, estos tal. Entonces yo tengo que documentarme y comprobar si efectivamente eso lo estoy haciendo bien o no. O sea, con lo cual yo siempre tengo que estar consultando todo. Y es por lo que yo insisto en que luego el escritor tiene que volver a revisar mi trabajo. Y os digo por qué. Mirad, en el tema de la autopublicación, la función de editor, es decir, de editor general, realmente es el escritor. La hace el escritor, ¿vale? Entonces tenéis que saber. O sea, no estáis obligados, o sea, no vale con decir yo escribo más o menos y coge un corrector que te mueres
y me corrige el texto. Y ya está. Y con eso, ya está. No, tú es que tienes que revisarlo otra vez con el corrector, mano a mano. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que has querido expresar y yo a lo mejor lo he interpretado mal. Y tú tienes que saber cuál es el proceso de edición desde el principio hasta el final, hasta la publicación. Y tienes que saber también que después de publicarlo te puedes encontrar errores y te puedes encontrar erratas. No pasa nada, para eso luego se rectifica. Y se hacen la fe de ratas si hace falta, porque eso es una cosa que la hemos perdido. O sea, nos da pánico, tenemos un miedo escénico terrible a que nos digan, y tienes 5 faltas de ortografía. ¿Me entiendes? En el libro, es que mira lo que has puesto aquí, es que mira lo que has puesto allá. A ver, las erratas las carga el diablo. Tenemos además un día del corrector, ¿vale? Hay también un geniecillo, un duendecillo que se llama Titibilus, ¿no? Que decimos que es el que hacía que se produjeran las erratas, ¿no? Para que los fieles fueran al infierno, ¿no? No leyeran bien las oraciones en la iglesia y al confundirse y no rezar bien, al infierno, ¿no? Era un aliado de Satanás. Bueno, el caso es que es una cosa más compleja de lo que parece, el tema de la edición, de la autopublicación y del corrector de textos. Y efectivamente vosotros estáis obligados a conocer todo el proceso de edición, ¿vale? Un texto desde que sale de manos del escritor tiene que llegar al corrector. O sea, esto teniendo en cuenta de que ya está editado, de que ya lo habéis pulido, de que ya habéis recortado todo, ¿no? O sea, ya, venga, corregir e imprimir. O sea, y publicar, ¿no? Bueno, pues tiene que corregirlo en Word primero, ¿no? Se tiene que corregir. Se manda al escritor, el escritor lo revisa, otra vez el corrector, y hasta que ya los dos ven que está bien el texto, ¿vale? Ojo, que ya dice, no, mira, pues ya hemos pulido, ¿no? Me lo leo y ya casi no encuentro nada, o prácticamente no hay nada. Después se maqueta. Y ojo, y aquí viene la sorpresa. Y ahí esto es donde falla mucho el proceso de calidad, ¿vale? Después de maquetar, amigos míos, hay que volver a contratar un corrector, ¿vale? Puede ser el mismo pasado un tiempo para que tome distancia con el texto o puede ser otro diferente, ¿vale? Porque la corrección que se hace es distinta. ¿Por qué? Porque el texto ya se ha distribuido de otra manera, está mucho más limpio, si hay fallos, el mínimo fallo ya salta mucho más a la vista, ¿vale? Y si no se hace esta corrección como Dios manda, otra vez ese ida y venida de, pues yo creo que está bien, pues que no, pues tal, no sé cuál, pues eso es otra corrección, ¿vale? Y ojo, y no hemos terminado ahí. Y si lo que queremos es imprimirlo en tapa blanda, afortunadamente Amazon nos permite sacar una muestra, sacar una copia, ¿vale? No apta para la venta, ¿vale? Porque te lo pone con una bandita tal. Y entonces, en papel hay que volverlo a leer, hay que volverlo a revisar. O sea, que no es solamente pago un corrector que me haga, por eso muchos son correctores, sí, pero no hacen todo el proceso. Entonces, claro, hay veces la tarifa obviamente no va a ser la misma. Y lógicamente esto es cuestión ya no solamente de que sea un buen corrector el que coja tu texto, sino de que tú tengas presupuesto para pagar todas esas correcciones que, a ver, quiero decir, no se te va a ir una corrección a 3.000 euros, ¿vale? Por todas esas correcciones. Pero si se puede pactar, decir, te la hago solamente en Word y ya te haces tú responsable de la corrección de la maquetación, o quieres que sigamos hasta el final. Entonces, pues eso pues se pacta con el corrector. Entonces, muchas veces los libros sí que se han corregido, ¿vale? Sí que hay correctores, pero no han pasado todo el proceso de calidad de tantas correcciones. Claro que, sobre todo en la autopublicación, eso es primordial. Muy interesante porque, mira, por ejemplo, esa última parte que has contado después del PDF, incluso el publicarlo en papel y tal, yo eso no tenía constancia de ello. Y vamos, de hecho, yo hasta ahora he publicado con editoriales y a mí no me han dado un libro de prueba para leerlo. O sea, que con eso te lo digo todo. Mira, antes que se me olvide, hay aquí una preguntita de Abel Rincón, un autor que ha pasado también por el canal y que nos dice, pregunta complicada, ¿cuál crees que es el nivel medio de la autopublicación? Digo, nivel que te llegan los manuscritos. Entiendo. Respeto que vaya por la escritura. A ver, en general ha mejorado. O sea, yo me he encontrado, pues yo que sé, hace 6, 7, 8 años con textos. Bueno, es que yo realmente he pasado por campos de batalla. Realmente yo trabajaba para una agencia que admitía todo, porque realmente pues era una agencia de autopublicación, ¿no? Que realmente filtro ninguno. O sea, tú pagas, yo a ti te convierto lo que tú escribas en un libro. Entonces,
bueno, ahí me ha llegado de todo. O sea, hablamos de la inteligencia artificial, pero a mí me han llegado textos generados a base de grabaciones. De grabaciones, con lo cual ya no es un trabajo de corrección, es un trabajo de reescritura, que es otra profesión. Es otra profesión, ¿no? Cuando hablamos que eso es otro tabú, ¿no? El escritor fantasma, pero bueno, no nos vamos a meter, pero existe, ¿vale? Claro, a mí me estás dando un texto que está tan mal, porque no refleja, por mucho que haya mejorado, que ha mejorado, ¿eh? Incluso en Word tienes la opción de hablar, ¿no? Y de grabar ese texto y convertir, o sea, esas palabras y convertirlas a texto. Pero tú imagínate, o sea, yo me he encontrado ahí de todo. O sea, o gente que no sabe expresarse, o gente que tiene un lenguaje muy pobre. En general, la gente ya ha tomado conciencia y sí que escribe con un poquito más de, por lo menos, interés, ¿no? Interés por hacer algo bien. O por lo menos ya no me llegan a mí tanta morralla, porque yo ya me he desligado de esa agencia hace ya unos años, porque ya es que era una cosa ya casi cuestión de ética, ¿no? O sea, decir, no, o sea, yo estoy en la unión de correctores, estoy profesionalizando mi profesión, valga la redundancia, y yo no puedo perder el tiempo en esto cuando tengo otros clientes que son más satisfactorios, realmente, ¿no? Pero en general, a ver, yo veo que sigue, pues yo creo que será eso, cuestión de, sobre todo de inversión, ¿vale? Cuestión de que la gente pues todavía no puede invertir todo lo que él necesita su libro para que termine siendo de la calidad que necesita. Obviamente el libro que está mal escrito, lo corrijas las veces que lo corrijas, pero y el que está bien, pues un poquito que le hagas, pues ya ves, va a brillar. Pero bueno, en general creo que la gente se lo está tomando más en serio y por lo menos ya te llegan los libros un poquito más pulidos. ¿Y te ha llegado algún texto que supuestamente se le hayan corregido y no le ha gustado esa corrección y te ha pedido a ti que lo corrijas? Hombre, claro. Claro que sí, pasa bastante. Sobre todo pasa en el tipo de publicaciones, ahora me lo vas a decir tú, que vienen de empresas de coedición, ¿vale? De empresas, pues, como Círculo Rojo, yo qué sé, pues, no sé, Letramed. De Letramed me ha venido, o sea, sí, hay una chica que ha corregido ya con nosotros varias veces y bueno, y hay casos sangrantes, Óscar, hay un caso, me acuerdo que yo cuando vivía todavía en Inglaterra me llegó una chica que escribió un libro muy bonito y me dijo, mira, es que ya está corregido, ya está maquetado y me falta la ortotipográfica, ¿no? O sea, la que es la de la maquetación, ¿no? Y claro, le saqué ahí pues todas las rebabas, ¿no? Como yo suelo decir, le pulí todo y me dijo, madre mía, Raquel, digo, ¿sabes lo que me han dicho? Que no me admiten más de 40 erratas, que no me van a hacer rectificar, después de que pagó como 2.000 o 3.000 euros por la edición, porque la paga ella, claro. Y dice, no me dejan más que 40 erratas corregir. Y digo, ¿qué trabajo han hecho? Lo que te están cobrando en esas empresas, en esas pseudoeditoriales, te están cobrando porque dicen, no, una mínima inversión, tanto tal, no sé cuál, por tal. O sea, no te están haciendo nada, lo que te están cobrando son las impresiones que te están haciendo, ya está, no hacen nada, hacen una corrección muy somera, muy ligera. Sí. Y bueno, has dicho lo que te están cobrando es la publicación, ¿no? Pero es que ya de por sí, que amigos editores que tengo, te dicen que en realidad publicar un libro, lo que es hacer un libro, lo que es el libro, hacerlo en sí, es lo que menos cuesta. No llega, vamos, es que no llega ni a 6 euros, ¿vale? Para que la gente que no lo sepa os hagáis una idea, ¿vale? En realidad lo que sí cuesta a la hora de hacer un libro, evidentemente, el trabajo que hace un autor para crear una historia, pero sobre todo el valor general y que al final va a dar la cara al público es el que hacen que hacen el trabajo como Raquel, ¿no? Lo dije en su día y lo vuelvo a repetir, los libros no existirían si no fuera por ellos, porque por mucho que un autor escriba o debe escribir de una manera u otra, ellos, que también deberían, o nosotros deberíamos estar en contacto con esas actualizaciones de lenguaje y todo lo que habla Raquel, no van a estar al mismo nivel que puede estar en este caso Raquel, ¿no? Y es muy triste, a mí me ha pasado con mi primer libro. Por eso en este cuarto ya he tomado la decisión de
de ponerme en manos profesionales como las tuyas, que lo estoy disfrutando poquito a poco, porque ya sabes que con el trabajo las cosas van muy lentas, pero yo os quería comentar que a título personal, que yo en mi caso, yo sé que te habrá pasado a ti, evidentemente, Raquel, el hecho de que te hayas encontrado con algún autor que no ha admitido algún tipo de sugerencia tuya que le hayas dicho con algún texto. Yo en mi caso, no es que me la quiera dar de humilde ni nada por el estilo, sino que estoy años luz de lo que vosotros, ¿no? Y yo normalmente es que siempre, la sugerencia que me hacéis o la cosa que me decís que debería de cambiar, allá que voy. Es que ni lo dudo, o sea, ni lo pienso, ni me puedo a leer, a veces si me leo la frase, ¿no? Y si me leo la frase me doy cuenta de la razón que tenéis, ¿no? Y claro, supongo que te has encontrado en alguna ocasión con algún rudo escritor o escritora que no haya admitido muchas cosas o parte de tu trabajo y al final incluso hayas tenido que dejar ese trabajo por culpa de su ego, vamos a llamarlo claro. Has dicho la palabra, vamos, la palabra clave. La palabra tabú, pero es la real, sí. Es que es la que es. A ver, alrededor del escritor, esa palabra es primordial. O sea, el ego es algo que no se puede sacar ningún escritor. Ni el más humilde de todos, ni el más bueno, ni el más pobre. O sea, no, el ego está ahí. No nos gusta que nos digan que no le gusta lo que ha escrito. No nos gusta, es así. Y el que diga lo contrario, miente. ¿Es así? Mira, te digo, solamente he tenido un caso, en todos los años que yo llevo, seguidos de trabajar, porque yo, como te digo, pago autónomos y yo no me puedo permitir estar un mes parada. Entonces, solamente ha habido un caso en el cual un cliente me ha montado este semejante pollo y no me ha terminado de pagar, ¿vale? Lo intenté denunciar, pero como ya sí que me había pagado una señal, ¿vale? Previa, digo, mira, con tal de no darme con esta persona más, y mira que tenía todas de ganar, pero es que resultó ser tan arrogante que bueno, es que lo que le pasó fue que lo que había escrito era una mierda, perdón, hablando mal y pronto, es un tío muy soberbio, un tío que, bueno, un ingeniero aeronáutico, no sé qué historias, bueno, el caso es que él había escrito ese libro para impresionar a otras personas, lógicamente, porque de eso vivía, ¿no? Era para un proyecto que tenía, tal, no sé cuál, y el prólogo se lo iba a escribir una eminencia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la eminencia, cuando se leyó el libro, ¿vale? Le pareció una basura y me echó la culpa. Me echó la culpa a mí porque decía que la corrección, que tal, que no es cuando. No, es que yo no voy a reescribir lo que tú has escrito y yo no voy a poner en duda términos que tú has utilizado, ¿me entiendes? Porque el experto en eso eres tú. Yo me puedo informar de ver si esto realmente que estás diciendo, tal, pero lo que tú estás contando es lo que no le ha gustado, porque me envió la respuesta del que le iba a hacer el prólogo, que decía que él no prologaba eso porque él no se hacía... no patrocinaba o no respaldaba ese tipo de texto, no le gustó, entonces la cargó contra mí. Entonces, pero no era que yo estuviese hecha mal la corrección, de hecho ese libro está publicado en Amazon, tenía todas las de ganar si le denunciaba, porque el texto que estaba publicado y sigue publicado es el mío, es la versión que yo le corregí. O sea, es que tenía todas las de ganar. Sí, pero por eso, como le veía que estaba tan desquiciado, o sea, esa gente que ya que es hiper inteligente, pero que se pasan, y claro, tienen tanto ego que no pueden con él, entonces esa frustración de ese fracaso que había tenido porque no había llegado a que esa persona que él quería que hiciera el prólogo no se la hiciera, que le rechazara, pues la cargó sobre mí. Entonces, mira, por lo que me faltaba por cobrar, digo, mira, Raquel, haces como que no has tenido ese encargo y ya está. Y bendito sea ya donde esté, pero a mi lado yo no lo quiero, o sea, una persona súper tóxica, y yo, pues eso, yo tenía justificante, yo trabajo con facturas precisamente con eso. Otro caso que me llegó, hablando de todo esto, ¿no? Que fue una disputa bastante larga, pues es una historia de fantasía preciosa que me llegó, me encantaba, porque además tenía un lenguaje enriquecedor, súper bueno, súper tal. Y digo, jolín, es que estoy aprendiendo con este escritor, ¿no? Una escritura muy pulida, muy bien. ¿Qué pasó?
ese encargo me lo hicieron un poquito antes de venirme a Madrid, de Inglaterra. Pues fue en la primavera y yo esto lo entregué en septiembre, ¿vale? Era una novela, pues eso, de fantasía bastante larga, y entre medias, en agosto, yo me vine. Con una mudanza internacional, imagínate, con niños, con cajas, con todo, ¿no? Bueno, el caso es que se alargó un poquito y se empezó a poner nervioso. ¿Qué pasa? Que me dijo, mira, o me lo entregas este día o se acabó. Y claro, yo le hice la corrección en Word. No pasa nada, yo eché horas por las noches y yo se lo entregué. ¿Qué pasó? Pues que publicó, ¿vale? Publicó y no hizo una revisión después. Entonces, pues eso es lo típico. Salieron erratas y también era un libro, porque los libros de fantasía pues son muy largos. Y me dice, es que tengo 80 erratas. Digo, ¿solo? Le digo, ¿solo? Sí. ¿Te parecen pocas? Mira, todas. Y me empieza, me empieza a enviar emails con todas las capturas, con todas las tal. Digo, pues me parecen pocas. ¿Qué quieres que te diga? Claro, te faltan correcciones aquí. Bueno, pero es que hasta que yo llegué a tener una conversación, que ya me planté delante de él. Mira, escribió quejándose de mí a la Unión de Correctores. En otra empresa de autopublicación que tiene también sus redes, también me puso de vuelta a perejil. Y ya llegó un momento en que le dije, claro, yo ya empecé a defenderme, ¿no? En las redes también en las redes. Entonces yo dije, no, mira, lo que ha pasado es que ha sido esto. Tú fíjate, era una novela de 700 páginas, imagínate, tiene un coste, ¿no? Como yo me había retrasado, se la dejé en un 50%. O sea, yo asumí el 50% por el retraso. Yo le dije, mira, para compensarte, tal. Bueno, como el tío seguía enrabietado, porque le había tocado su ego, ese orgullo, ¿vale? De que le habían dicho, una vez publicado, que tenía erratas, pues ya te digo, al cabo del año, escribió a la Unión de Correctores. Me pidió la factura. Me dijo, ¿dónde está? O sea, me quería buscar las vueltas para denunciarme y para reclamarme. Entonces yo ya le dije, la factura, mira, te la vuelvo a reenviar porque la tienes. Y la tienes con el VAT. El VAT que es el CIP es el IVA de Reino Unido. O sea, tienes aquí la factura, la has perdido, toma, ¿vale? Entonces seguía R que R, seguía enfuscado y al final hablé con él directamente. Ya hablamos por teléfono al año y pico, y tal, porque no sé cuánto, tal, no sé cuál. Y ya le hablé, digo, mira, tú sabes que, porque yo te envié un decálogo con en qué consiste la contratación de una corrección profesional, ¿vale? Entonces, tú sabes cuáles son las partes del proceso editorial y qué tipo de correcciones hay. Digo, y además, ¿tú qué hubieses preferido? Le dije, que yo te hubiese dicho en un momento dado, toma la mitad de la novela corregida y no me pagues más, y aquí nos hemos quedado, ¿no? Me has pagado la mitad, yo te doy la mitad. No puedo más, si no me puedes esperar, lo siento, pero no puedo terminar este trabajo. O lo que hice, que realmente te terminé la corrección, que está muy bien, y te cobré ese 50% igualmente. O sea, en realidad, ¿cuál es tu queja? Es su ego. Era su ego, porque realmente vale que yo a lo mejor no hice el trabajo en tiempo, pero sí en forma, porque yo se lo entregué, lo que faltaba era una revisión. En un libro de 700 y pico páginas, por Dios, 80 erratas no son nada. Porque 80 erratas son, a lo mejor que te has comido una preposición o se la ha comido él. ¿Me entiendes? Porque yo no voy a quitar una preposición si realmente es incorrecta. Entonces, pues sí, el ego juega ahí un papel importante. Oye, y acabamos de hablar de ego de los autores, ¿y hay ego entre los correctores o tenéis mucho mejor rollo, buen rollo que entre los autores? Mira, de todo hay. Como en todas las profesiones, Oscar, como en todas las profesiones. A ver, ahora mismo yo creo que la disputa más grande que podemos tener ya no es entre correctores. Bueno, aquí que no me oigan, en la Unión de Correctores hay polémicas. Claro que las hay, porque hay gente que trabaja de una manera y gente que trabaja de otra, hay gente más purista, hay gente que es más abierta Claro, ¿no? Pero bueno, en realidad también te digo que somos una familia, Mira, justo antes de ayer, nos llegó un mensaje del presidente que tenemos ahora, y nos dijo que, porque ahora en octubre va a ser la feria, el Liber. El Liber es una feria del libro, pero a nivel
de editoriales, ¿no? No como la Feria del Libro, sino la Feria de Editoriales, ¿no? Que se hace en el IFEMA, aquí en Madrid y tal. Entonces se hace un año en Madrid y otro año en Barcelona, y este año toca en Madrid. Y nosotros normalmente tenemos invitación, ¿vale? Los correctores, los socios de la Unión de Correctores, tenemos invitación para entrar gratis. Y bueno, pues también pues va a haber una charla por parte de la Unión de Correctores y tal y cual, y pues lo típico. Para nosotros era muy habitual, ya con la pandemia parece que se ha roto ahí un poco eso, irnos por el centro de Madrid de cañas y de croquetas. Cañas, de cervecitas y croquetas. A los correctores nos encantan las croquetas. Algunos hay que no, pero casi todos nos encantan las croquetas, ¿no? Y a los escritores, y a mí que se me da muy bien hacerlo también. Y entonces, pues ahora mismo lo que te digo, ¿cuál es la discrepancia más grande que puede haber ahora mismo entre correctores en general? No solamente la Unión de Correctores, pues es la profesionalización y la no profesionalización. Es decir, no, a mí se me da bien escribir, no tengo faltas, a poco que mire un diccionario, tal, busco un poco en la RAE, busco un poco en Fundeu y ya resuelvo el texto. Entonces, los que realmente sí que tenemos formación, que estamos ahí viviendo de ello, porque realmente es lo que somos, correctores, pues nos duele un poquito. Nos duele un poquito porque no deja de ser competencia desleal. ¿Hay que comer? Sí, en estos tiempos todos, además, está muy difícil, pero yo creo que ahora mismo realmente el tema que más nos puede escocer entre correctores es que estén formados o no estén formados. Yo tengo un caso muy particular, fíjate, que yo no soy absolutamente nadie, pero tengo una amiga que me pidió el favor de que me leyera su libro después de que una persona supuestamente se lo corrigiera. Yo los conocimientos, evidentemente, que tienes tú, ni de coña, ¿no? Ni de lejos. Y aún así, lo que vi me pareció tan absolutamente vergonzoso que le dije, ¿por qué te ha cobrado lo que te ha cobrado? Si no, era para colarse en su casa y darle con una sartén en la cabeza. O sea, porque ¿cómo se puede tener la desfachatez? Primero, de que se llame correctora. Porque aquí podemos abrir otro debate, ¿no? El típico entre, no, yo no me llamo escritor porque no me considero escritor porque no vivo de ello. Pues escritor igual, o sea, redactora, correctora igual, ¿no? Yo considero que es un trabajo tan profesional, tan digno y sobre todo tan necesario que el que haya gente como esa, que lo manche y que vaya por ahí por las redes diciendo que son correctores, es absolutamente vergonzoso y que la gente, la pobre gente a la que se lo corrige, no se dé cuenta. También puede llegar a ser el tema de que esa persona que ha escrito por primera vez ese libro, pues tampoco se haya curtido mucho en leer, ¿no? Que también los hay, que lo hemos hablado muchas veces aquí en el canal con otros autores, personas que han tenido la osadía de escribir un libro sin apenas tener un bagaje como lector, ¿no? Que yo creo que es algo, es un pecado mortal, vamos, un pecado capital, ¿no? Entonces, ya le digo, es un caso muy curioso que me pasó y le puse en contacto con otra persona, me lo agradeció en el alma porque vio la diferencia y en fin, son cosas anécdotas que te suelen pasar. ¿Tú en alguna ocasión, a pesar de no haber tenido un buen feeling con el escritor o la escritora y no haber llegado a buen puerto, finalmente a lo mejor has cogido y dicho, venga, vale, no trabajo contigo, no nos llevamos bien, pero te voy a recomendar a alguien? ¿Has llegado a hacer eso o simplemente has dicho, mira, no, hasta aquí y se acabó? Pues mira, ahora realmente fíjate que eso sí que no recuerdo, ¿vale? No recuerdo haber remitido a otra persona. Yo siempre, bueno, os voy a dar primero un consejo para que elijáis a un buen corrector de textos, ¿vale? Cuando queráis corregir un texto, un libro, un manuscrito, no pidáis presupuesto solamente a un corrector, ¿vale? Pedidlo por lo menos a 3, ¿vale? Sí, igual que mandas el texto a millones de editoriales para ver si te lo publican, pues esto es exactamente igual. Pues por lo menos a 3, ¿vale? Y que os hagan, aparte del presupuesto, que os hagan una muestra, ¿vale? Yo lo hago gratis, hay polémica también, hay escritores que dicen, o sea, hay correctores que dicen, jo, es que a mí me lleva un tiempo, es que yo luego pierdo a lo mejor una hora en que si le aboro el presupuesto, que si le hago la corrección, que si hablo con él, tal, no sé qué, es que a lo mejor me llevas un tiempo que son a lo mejor 20 o 30 euros lo que podía... Bueno, pero es que es una inversión, o sea, tú tienes una tienda y entra la gente y se prueba ropa y al final luego no se la compra, pues la tiene que probar, obviamente, ¿no? Claro. Entonces os pido, de verdad, os aconsejo que pidáis a varias, o sea, una muestra a varios
a varios correctores el mismo texto, se lo enviáis a 2 o 3 personas y la persona que veáis que realmente os encaja en la forma de trabajar o cómo ha hecho esa corrección o que ha corregido uno y que otro ha dejado se le ha pasado por encima, ¿no? O sea, se le ha pasado. Entonces, ahí es cuando valoráis la calidad del corrector. Yo siempre digo, y siempre que si puedo lo digo en mis entrevistas, si queréis un corrector, id a la Unión de Correctores, ¿vale? Allí hay un banco de... O sea, tenemos ahí a la vista, al público, nuestro currículum, nuestro contacto, y es una página que está abierta a todo el mundo, y ahí podéis buscar correctores, que se adecúen además al tipo de texto, porque, bueno, habrá gente muy especializada, o sea, por ejemplo, bueno, nosotros estamos hablando siempre porque estamos hablando de novela, pero es que en el mundo de la no ficción, es que hay muchísimo trabajo también, en el mundo jurídico, en el mundo médico, o sea, hay correctores expertos en textos médicos, o científicos, o históricos, ¿me entiendes? O sea, hay muchos tipos de correctores. Yo he sido un poco todoterreno porque ya te digo que he trabajado en una agencia y he trabajado muchísimo, pero muchísimo con no ficción, o sea, con libros de autoayuda, muchísimos libros, iba a decir de esoterismo, pero bueno, tengo aquí los signos y los planetas de otro tipo de textos, ¿no? Entonces yo remito, o sea, a lo mejor no me viene a la cabeza un buen compañero, una buena compañera, que yo siempre he trabajado llevo 2 años o así que trabajo sola, ¿vale? Como correctora trabajo sola, pero durante mucho tiempo he trabajado con una compañera que ahora está en Círculo Rojo, ¿vale? Con Raquel Aristegui, muy buena correctora también, pero es que he trabajado con muchísimos correctores. Entonces, elegir solo a uno, bueno, pues es que no puedo tampoco, ¿no? Pero ahí, o sea, la página de la Unión de Correctores podéis consultar perfectamente, ¿vale? Si tenéis algo encima, algún problema, puede mediar legalmente incluso la Unión de Correctores, ¿no? Entre el escritor y el corrector, a ver qué es lo que ha pasado aquí, a ver qué problema tenéis, por qué no esto, por qué no lo otro, si hay que poner una reclamación, pues lo podemos hacer, ¿me entiendes? O sea, hay garantías, esto no es un mundo clandestino, no es, ay, yo soy corrector, ¿y dónde está? Estamos luchando en la Unión de Correctores por tener un epígrafe propio en Hacienda, ¿no? Que podamos no estar en un cajón desastre, ¿no? De meternos en epígrafes pues yo qué sé, con periodistas o con otro tipo de profesiones que no es la de corrector. O sea, que queremos un número, pues como los colegiados, como los tal, de cualquier otra profesión. O sea, estamos luchando realmente por la profesionalización de nuestra labor, nuestro trabajo. Oye, y hablando de género literario, clásicos, ¿no? O básicos, ¿te has encontrado con algún corrector que se dedique solo a un género concreto a corregir? Claro, hay gente pues que... Pero eso ya es porque también hacen un poquito a lo mejor la función de análisis de lo que nosotros llamamos un poco el editor de mesa, ¿no? Que es, digamos, el editor que conocemos de analizar la obra, ¿no? Porque hay gente, o sea, lo que es muy importante en los géneros es el público al que va, o sea, el lector de cada género. Mira, el otro día una compañera, ¿no? Una compañera de letras, digamos, porque es traductora, más que correctora, es traductora. Y me dice, mira, que mi hijo es corrector de manga y quiere dar el salto profesional porque está haciendo algo voluntario, ¿no? Está con una plataforma y está corrigiendo de manera voluntaria manga. Y yo dije, no creas que porque sea manga va a ser más fácil, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, conozco una editora de Planeta, que es la que corrige los mangas, ¿vale? Es editora de mangas, de Naruto y todos estos, y dice, tela, porque es que es un cliente, o sea, lector de este género, y pasa lo mismo con romántica, y pasa lo mismo con erótica, pasa lo mismo con ciencia ficción. Es súper estricto, es súper exigente, no te puedes pasar ni un pelo, porque como te pases un pelo, tanto en la estructura como en la forma de narrar, como en la forma de escribir, te va a penalizar y te va a poner a caldo. Y eso pasa, ojo, eso pasa. O sea, por ejemplo, cuando decía, no, es que manga, bueno, ojo, que como le pongas una exclamación de estas de tal y no le cuadre, te la lían. En romántica, son súper estrictas, no se pueden decir palabrotas, tiene que tener siempre un final feliz, porque si no es un final feliz no lo consideran romántica. Hay muchísimas
Entonces, claro, hay correctores muy especializados, pues yo estoy especializada en romántica, yo estoy especializada en fantasía épica, estoy en fantasía, ¿sabes? Entonces, sí, hay correctores especializados en cada género, claro. Otra cosa es que tú te veas un poquito solvente y que puedas decir, a ver, este tipo de texto lo puedo corregir, tal. Mira, yo tengo uno también de Alfonso M. González, el de Retro Gaming Tales, que estoy viendo, que es de videoconsolas, de consolas retro. ¿Me entiendes? Te tienes que documentar, entonces tienes que ver si tú realmente puedes con eso. O como, por ejemplo, de astrología, ¿no? El que he dicho, los signos, los planetas. Pues tienes que un poquito ver si puedes, honestamente, si puedes con ese texto. Yo, por ejemplo, a mí una cosa que se me hace pesadísima es corregir tesis, ¿vale? Tesis o ensayos, hay veces que son muy pesados y prefiero no hacerlos. Si no tengo curro y me sale, pues igual lo cojo, igual no, porque si no voy a poder hacer un buen trabajo, tampoco quiero. Mira, esa es la última pregunta que te iba a hacer, me la has levantado. Ahora quería encarar, digamos, no sé si, creo que sí, que lo hicimos en la entrevista anterior, pero es que yo lo siento, pero es que me resulta absolutamente curioso el hecho de que una persona que trabaje todo el día con textos de diferentes cosas tenga la capacidad de después de leerse un libro y desconectar, que pueda tener esa capacidad o no de desconectar o que su profesión salga de por sí a la hora de leer un texto y le chafe el hecho de poder disfrutar de la historia, ¿no? Lo digo como a título personal, por ejemplo, vale, yo escribo una historia, yo sé cómo está escrita y qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero cuando la corrijo, a la hora de que alguien me dé su texto corregido y yo la tenga que volver a repasar, me doy cuenta de eso, ¿no? Es decir, estoy ahora mismo como en la misma tesitura que un corrector o correctora y no puedo disfrutar de la historia porque estoy pendiente de que aquí falta una coma o no está bien expresado o tal. ¿Cómo hacéis vosotros? Pues mira, hay que hacer un ejercicio profundo de abstracción, ¿sabes? De abstraerse. ¿Tú sabes meditar? ¿Has meditado? ¿Meditas? No. ¿Sabes meditación? Ejercicio de meditación. Yo he hecho poca, ¿vale? Poca. Pero bueno, por ejemplo, yo sí que utilizo la meditación, por ejemplo, para dormirme, ¿vale? Hay veces que yo pues empiezo a hacer una cuenta hacia atrás, una regresión y tal, y desconecto, me abstraigo y me duermo, ¿no? O sea, empiezo a contar de 10 para atrás y en el 7 ya empiezo a caer. O sea, ya porque ya tengo mucha costumbre, ¿no? Hay veces que no funciona. Por ejemplo, cuando me quedo trabajando tarde, pues me quedo ya tan alterada que me cuesta. Pero bueno. Hay días que hemos hablado tú y yo por primera vez y me has dicho, me ha costado a las 6 de la mañana, me ha costado a las 7 y digo, Dios. Antes de ayer me acosté a las 7 menos cuarto, se levantó mi marido. Que me contaste. Sí. Pues lo de la lectura, sí, pues ¿sabes qué es lo que pasa? Que, jolín, me frustra un poco, ¿no? Me frustra un poco porque resulta que es que cuando hay fallos, digamos, o de puntuación, o un término incorrecto, o demás, me saca de la lectura. Ese tipo de fallos son ya tan sutiles que es que a mí me desconectan y me sacan de la lectura. Entonces, sí que tengo que hacer ese tipo de meditación o esa conversación conmigo misma y decir, pasa a otro plano y en vez de leer un poquito, pues dejar, influye también la calidad, claro, la calidad de la historia, la calidad de la narrativa, porque si te arrastra, ¿vale? La fluidez del texto, el texto funciona y el texto te permite seguir avanzando, pero si encima es un texto pesado que se te hace un poco aburrido, que no entiendes hacia dónde va y encima ves incorrecciones, me cuesta. Mira, por ejemplo, ahora mismo tengo una novela muy buena, ¿vale? Que es un chico con el que yo hablé el año pasado, cuando yo empecé a enfadarme, que algunas veces publicaciones he hecho enfadándome, ¿no? Diciéndome, ¿por qué no corregís en condiciones y luego cobráis encima una pasta? Que es lo que a mí me enfada. O sea, yo puedo entender que un escritor de autopublicación no tenga presupuesto para gastarse en varias correcciones, en una buena maquetación, en una portada que no veas, pero a mí lo que no me vale es que luego tú hagas una portada profesional, ¿vale? Súper chula para traer, que luego tu texto esté sin corregir y que en el libro lo cobres a 16 o 18 euros. Eso sí me enfada. Porque tú, o sea, puedes, a lo mejor en un tiempo puedes estar, pues eso, publicándolo así más o menos, y luego cuando tengas un dinerito, cuando hayas recuperado parte de la inversión, o hayas recuperado la inversión, porque la inversión de una novela se saca,
se saca. Si tú haces un trabajo medianamente bien, la primera tirada se saca con todos los servicios. Y la segunda ya empieza a darte beneficios. Cuando escribes una segunda novela ya empiezas a tener beneficios de la primera. Entonces, eso es otro tema, aparte. Entonces, mira, la inversión más grande es la corrección. La más costosa es la corrección. Si tú no estás haciendo la corrección, lo que tú has dicho del coste de los libros es muy poco. Son 6 euros, 7 euros la impresión, o incluso menos. Si has pagado por una maqueta profesional, o sea, tú lo corriges, o sea, lo amortizas enseguida. Pues los beneficios que ya te empieza a dar, jolín, inviértelos y haz luego una corrección. Dale calidad a tu obra. Bueno, pues estoy enfadadísima porque es que este escritor, que además se lo dije personalmente, ha hecho una portada súper chula, es un thriller súper chulo. Chico, que es que no soy capaz de pasar de las 10 primeras páginas y me apetece porque la historia me parece buena, pero es que no soy capaz. Porque, por ejemplo, esa coma prohibida, que te digo, esa coma criminal, la pone en prácticamente todas las frases. No se puede poner una coma entre el sujeto y el predicado, entre el sujeto y el verbo, no se puede. Entonces, claro, me salta una alarma constantemente. Por mucho que yo me quiera abstraer. Otra cosa es que yo me lea cualquier otra novela, como por ejemplo, esta persona no está en los grupos que nosotros frecuentamos, ¿vale? O si aparece muy esporádicamente y no es. Pero, joder, me frustra, que ya lo hablé hace un año y pico, y tal, no, es que es muy caro, es que tal, pero tienes una portada acojonante, con perdón de la palabra, que no me gusta decir palabras más delante, y ha pasado un año y pico, y estoy leyendo ahora esta novela tuya de hace un año y pico, ha sacado una segunda novela, porque esa fue la primera, lo puedo entender, la segunda, y esta sigue sin corregir. O sea, y eso sí que me parece un poco tomadura de pelo. O sea, eso ahí ya sí me enfado, porque es que, no, o sea, me estás sacando de la historia, porque no es una obra con calidad. Y no nos olvidemos, antes de que, porque luego en la conversación, como seguirá, y nos vamos por los cerros de Úbeda, tú escribes un libro y tú lo publicas, tú no escribes, o sea, tú no lo publicas para que te lean a los que le guste tu libro. No, perdona, tú estás poniendo un negocio. Estás poniendo un negocio, tú estás vendiendo, ¿vale? Y tú estás vendiendo un producto, ¿vale? Entonces, un producto puede tener calidad o no tenerla. Pero si tú estás vendiendo, lo que estás vendiendo son palabras. Estás vendiendo una historia escrita. Ni más ni menos. Y si tú estás obviando o estás despreciando que estas palabras estén bien escritas, perdóname, me estás estafando. Porque me estás cobrando por un producto que no es. O sea, sí, que no tiene esa calidad. Te conviertes en un chino cualquiera de todo a 100, vendiendo productos que no son de calidad y que no son de la marca. Efectivamente, entonces no quieras luego vender, ¿vale? No quieras decir, jolín, es que no vendo, es que no tal, es que para qué voy a publicar, si tal. No, publica con calidad, desde el principio hasta el final, dándole prioridad a lo que le tienes que dar prioridad, que es a lo que cuentas y cómo lo cuentas, en el formato en el que lo estás contando, que es la palabra escrita, y te digo yo que sale. Vamos que sí sale, ¿vale? Porque lo estamos viendo, o sea, tenemos un montón de contactos en común, Óscar, que han vendido, y han vendido varias tiradas de los más conocidos. Si queréis los nombres y que no queréis, no. Entonces, o sea, si tú una historia está bien escrita y tal, sigues vendiendo. Si está mal escrita, a lo mejor cuelas 20, 30, 40 ejemplares, o alguno que pique más por ahí, pero luego ya no cuela. No cuela porque tienes un montón de reseñas diciendo que la calidad de tu texto no es buena. Voy a poner un ejemplo muy concreto de un autor al que yo adoro, que es Juan Gómez Jurado. Su extrema obsesión con la corrección llega a tal punto que es precisamente su correctora la que le dice: Juan, esto ya está, ¿vale? Por 25 veces está bien, ¿vale? Que no le hemos leído el libro ya 26 veces. Te quieren leer una 26 veces más, que no, que ya está bien. Y es su obsesión. Y él lo dice en su podcast, en el podcast que tiene con De Todopoderoso, por ejemplo. Él una vez ha dicho que se avergüenza absolutamente de sus primeros libros, que le da vergüenza de que la gente los lea, porque la diferencia que hay de entonces a ahora es abismal, ¿no? Yo todavía no me he atrevido a leer algo más allá de La leyenda del ladrón, que es lo más, digamos, antiguo que tiene y que tiene cosas anteriores, pero bueno, por curiosidad sí me gustaría leerlo para confirmar esa evolución suya, ¿no?
Y yo creo que esa evolución conlleva pues esa obsesión, ¿no? Que le ha llevado a que pulir el texto hasta los límites. Es cierto que, bueno, a lo mejor puede haber gente que le guste, no le gusta lo que cuenta, me parece muy loable, pero sí se nota que hay una obsesión y una calidad de trabajo al respecto, ¿no? Es así. Mira, Pues mira, Ale nos dice que nos diga quién es el autor o la autora. Que Ale nos dice que diga cuál es el autor o autora que has comentado antes, que has dicho, no lo digo. ¿de qué? Cuando hemos hablado, que has dicho autores que tú y yo sabemos que venden mucho y tal, y no lo has dicho. Hombre, a ver, hay escritores que venden mucho, que los conocemos, bueno, que venden mucho, que vemos que se esfuerzan, que están ahí dándole. Hombre, pues tenemos a Abel Rincón, tenemos a Cegis Jojarranza, tenemos a Julio Perrico, tenemos a escritores a Ger Aguirre, escritores muy buenos, que tienen historias muy buenas, que las mueven y están entregándose a su público constantemente, luchando por ellas, con mayor o menor suerte. Yo no sé cuál vende más, cuál vende menos, pero están ahí, tienen una historia, gustará más, gustará menos. Yo sé que, por ejemplo, Segis, que es es un escritor que es un tanto polémico, ¿no? Me consta, porque yo he hablado mucho con él, que su libro, pues a lo mejor, sé que ha tenido problemas con Amazon, porque sí que es verdad que tenía muchas incorrecciones. Él me ha jurado y me ha perjurado que las ha corregido y que en Amazon... Para un poco. También, pues oye, tal, no sé qué, si hay alguna errata me lo dices. Bueno, no hay que obsesionarse. Para eso existen pues las segundas ediciones, ¿no? O sea, las revisiones se corrigen. Pero lo que no puedo hacer es otro, que este chico, es que realmente no me acuerdo cómo se llama, del que estoy hablando, que no... es un chico que hace tiempo tuvo un blog, o sea, hacía publicaciones en vídeo, de cómo escribir una novela, cómo crear los personajes, cómo crear los ambientes, cómo crear los espacios, las tramas, las subtramas. Entonces, sé que tiene capacidad y sé que sabe contar la historia. Y entonces, pues con la sinopsis a mí me ha enganchado. Pero sí que es verdad que es que no la ha corregido. Es que no me sale ahora el nombre. Igual digo un nombre y la fastidio porque me estoy confundiendo con otro, ¿vale? Luego lo miro, si queréis os lo digo. Pero ese caso concreto es el que me está enervando, el que me saca a mí de quicio, decir, oh, no, tío, o sea, me lo estás vendiendo la novela a 18, 19 euros, o simplemente, no te digo que sea de Amazon, es que voy a las ferias de libros, ¿no? Por ejemplo, en Fuenlabrada, que es el pueblo al lado del que vivo, y jolín, es que me han cobrado 19 euros por un libro, que es que la maquetación es penosa, o sea, no tiene absolutamente nada de trabajo, es texto tirado y ya está, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Tiramos el texto en las cajas y las portadas es que hasta mi hija las hace más bonitas con Canva. Entonces me siento estafada, vale que tengo que pagar el chiringuito que tú estás poniendo, la feria y los impuestos y todo lo que tú quieras, pero es que el producto que me estás vendiendo es malo. Es que es malo y a mí eso sí me enfada. Claro. O sea, porque bueno, que uno, pues yo qué sé, haga lo que pueda y está en proceso de mejora porque son sus primeras obras, son sus primeras novelas. Pues bueno, pues se puede entender y además hay un propósito, ¿no? Pues hay gente que está muy a disposición hay escritores que están muy a disposición, pues eso, de los lectores que nos preguntan, ¿no? Oye, Raquel, ¿qué te ha parecido tal o cual? Más bien, o sea, quien más, quien menos, los que te he nombrado y muchos más, y muchas más escritoras, ¿no? Por ejemplo, Alejandra de San Cristóbal, que creo que es su cumpleaños hoy, creo que la felicita hoy, pues es una sorpresa maravillosa, ¿no? De escritora, de que escribe fenomenal. Tiene sus erratillas, algunas, también. En esta obra he encontrado más que en la primera que leí de ella. Pero son gente que ves que realmente van a llegar a ser muy buenos porque se entregan, ¿no? Pero el que está haciendo un producto así que me la estás colando, o sea, estás con la intención de a ver si tu historia gusta, pega el pelotazo y te lo publica alguna editorial y forrarte, pues mira, lo siento, pero no va a funcionar. O sea, y yo no puedo estar de acuerdo con ese tipo de novelas, que son productos que no están trabajados en calidad. Mira, Alex te confirma que sí, que es su cumpleaños, así que desde aquí felicidades. No sé si nos verá, pero bueno, si ya que nos ve, que nos siga, que eso es importante, que nos siga en la red. Bueno, Raquel, no sé si nos queda algo en el tintero, porque sí que es verdad que, como ya sabéis, el domingo haré una tertulia, mi primera tertulia en directo en YouTube, que no sé cómo saldrá. Tengo incluso que hacer todavía
el guión de la cosita que vamos a hablar. Pero claro, yo contigo aquí es que me podría pegar horas y horas y horas hablando de muchísimas cosas. Dime. Fuera de redes lo tenemos muy fácil, tío, que vivimos muy cerca, que estamos a 10 minutos. Si no te digo que no, hija, pero tú ya sabes lo que son, tú ya has visto quiénes son esos dos seres que hay por aquí pululando por la casa, que ahora mismo te podría decir, pues mira, ahora que estoy de Rodríguez y tal, ¿no? Pero es que entre una cosa y otra, trabajo, ahora que estoy solo, que tengo yo que encargarme de la casa, ahora que acabo de arrancar con las entrevistas, que prácticamente voy a estar toda la semana o haciendo una entrevista u otra, aprovechando el adelantar el calendario un poco, porque claro, se me ha acumulado todo, entre una cosa y otra, cuando he cerrado todas las entrevistas me he dado cuenta que cerramos el año entero, hasta final de año ya lo tenemos cerrado con entrevistas, ¿no? Entonces había gente que le había prometido una entrevista y digo, lo voy a adelantar y lo voy a poner en estas semanas que estoy libre, porque si no, no voy a poder dársela, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, da igual, estamos ahí, seguimos manteniendo el contacto y bueno, te prometo que este fin de semana intentaré darle otro estirón a lo que tenemos pendiente, a ver si vamos adelante. Por supuesto, disfruta mucho de este fin de semana, de ese evento al que te han invitado, que sé que lo vas a hacer. Recuérdale a este hombre que está invitado a venir al canal cuando quiera. Ya buscaremos un huequecito, a pesar de que tenemos el año cubierto, porque merece la pena que entre gente aquí. Y bueno, por supuesto, quedas invitada ya ahora no, evidentemente, pero para la segunda tertulia me encantaría que pudieras estar en la tertulia en directo en YouTube, me encantaría que pudieras estar tú y dar tu visión, porque en este caso va a estar Cristina, que también corrige de forma semiprofesional y ya está empezando a formarse. Sabes que te sigue mucho y que te admira mucho. Y ella es magnífica también. He hablado con ella alguna vez, al principio cuando comenzó, me dijo, Raquel, ¿qué me recomiendas? Y tal. Y tiene madera, es buena, lo sé. A ver, es lingüista, realmente. Claro. Ella también se dedica a las letras, ¿no? A la traducción. Claro. Y nada, pues nada, Cristina, claro que sí. Así que si podemos coincidir en la próxima será un placer. Sí. Bueno, Raquel, no sé si se te queda algo en el tintero que quisieras decir. Sí, se me queda. Primero agradecerte a ti este escaparate que nos das, este micrófono que nos das, ¿no? Para expresar todo lo que tenemos, ¿no? Lo que en el día a día nos surge trabajando tal y jolín, y cómo haría esto y cómo haría lo otro y expresarlo, ¿no? Por otro lado, con respecto a la pregunta que me has hecho antes de cómo ves el tema de ahora de la autopublicación, de cómo llegan los manuscritos y demás, realmente hay otra cosa que se nos ha quedado y que quiero dar realce, y lo maravilloso que son los grupos que estamos haciendo en Facebook, ¿vale? O sea, tenemos ya un colectivo, digamos, ahí de escritores, lectores o profesionales de la publicación, que me encanta. O sea, ya estamos empezando a ser una familia, incluso se han hecho quedadas personales que realmente pues son muy emotivas, ¿no? Hay gente magnífica y estamos en contacto diario, y ya desde los buenos días que nos dan, por ejemplo, Oriol Aliat, ¿no? Por ejemplo, o bueno, Gema Tacón con sus locuras, o muchísima gente, Mont con esa ternura que tiene, Julio con esa peculiar visión que tiene de las cosas, todos en realidad, cada uno con nuestros matices. Ale Garmoy es una máquina, una belleza de mujer, muchísima gente, ¿no? Que me encantaría nombrar y que no puedo, ¿no? Porque no me viene no es el momento tampoco, pero que a todos de verdad que sois entrañables, que realmente somos una familia y que nos estamos apoyando mucho entre todos, y que realmente de ahí van a salir muchas cosas buenas, de verdad, porque estamos empezando a ser una familia y bueno, habrá quien tenga sus disputas, sus rencillas y tal, y sobre todo lo que es muy importante, que es otra cosa que a mí me gustaría poner de manifiesto, es que lo más importante sobre todo es el respeto entre nosotros, ¿vale? O sea, es verdad que hay rencillas, es verdad que hay disputas, porque bueno, pues somos personas, tenemos puntos de vista diferentes, a veces podemos decir algo político o algo ideológico que no estemos tal, pero no nos olvidemos de que son grupos de lectura, ¿no? Que realmente lo que nos
nos une son las letras, ¿no? Y son las historias, y eso es lo que nos tenemos que apoyar, ¿no? Ser respetuosos siempre, intentando no ofender a los demás, y así pues llegaremos a todos muy lejos, porque entre todos nos ayudamos. No os olvidéis de que los principales compradores de nuestras historias, o de vuestras historias, porque yo no escribo, somos los primeros que nutrimos esa comunidad, somos nosotros, entre nosotros. O sea, hay escritores que siguen a escritores, y un escritor lanza una novela nueva y sus primeros compradores van a ser otros escritores, no solamente lectores. Entonces, es una comunidad tenerla en armonía y en buen rollo, respetando las características de cada uno, es una maravilla. Y a mí me satisface mucho estar en esos grupos, la verdad. Es una de las razones principales por la que yo creé esta sesión en el canal, y es el hecho de que me daba mucha rabia mirando toda mi biblioteca, decir, es que prácticamente tengo lo mismo de autores conocidos que de desconocidos, y hay una calidad abismal entre ellos, y me da mucha rabia que la gente no pueda disfrutar de ellos. ¿Qué hago? Digo, bueno, yo no soy nadie, no soy conocido, pero bueno, voy a tratar de dar un huequecito a esos autores, aunque sea en este canal, y por supuesto también aprender de vosotros, que es lo que me llevo de toda esta experiencia. Y sobre todo algo que quería destacar, que tú nos has dicho antes, esa comunidad que se está creando, y también que a través de estas entrevistas hay autores que se han conocido, se han comprado sus libros mutuamente, han descubierto nuevos autores, nuevos amigos, si van a algún sitio procuran quedar con esa persona para verse. Son cosas muy bonitas que no debemos de perder, y como tú dices, si no nos apoyamos entre nosotros, ¿quién lo va a hacer, no? Sobre todo los que somos desconocidos. Entonces yo creo que hay momentos en los que debemos de respirar profundo y guardar nuestro genio y pensar que la otra persona que está al otro lado está en la misma tesitura que tú, y que quizás en algún momento necesite un poquito de tu apoyo, y que no viene nada mal, que no es un enemigo, es un compañero. Es algo muy importante que debe quedarse claro, sobre todo entre los autores que autopublican, porque hay autores que publican conocidos que son amigos, pero desde hace muchos años, y se alegra muchísimo por los éxitos de sus compañeros. Y a mí me da mucha pena que haya un porcentaje bastante alto, lo tengo que reconocer, por lo menos que yo haya visto, que en la autopublicación es todo lo contrario. Hay mucha rencilla, mucho ego, del que hablábamos antes, y es una pena. La verdad, yo desde aquí quiero lanzar este mensaje para que recapacitemos un poquito todos, reflexionemos todos, porque tenemos que hacerlo todos tenemos un mal día, eso está claro, pero al fin y al cabo nosotros lo único que queremos es contar historias y que la gente lo lea. ¿Por qué voy a tener yo que tirar por tierra el trabajo de alguien que apenas conozco? Yo hay libros que me gustan más y libros que me gustan menos, pero no por ello tengo que hundirle la vida, ¿no? En fin, puedes dar consejos desde tu humildad y tal, pero bueno, en fin, son cosas que hay que tener muy en cuenta. Bueno, Raquel, vamos cerrando, ¿vale? Porque el friki que está aquí, que está como loco de sentarse delante de la tele a ver One Piece, que has estrenado hoy la serie manga en Netflix, y tengo muchas ganas de por lo menos ver un capitulillo antes de irme a dormir. Darte las gracias, Raquel, de nuevo por esta masterclass que nos ha vuelto a dar hoy, en casi, o creo que llevamos hora y media o cosas así, y creo que sí, que llevaremos una hora y media. Estaba claro que no íbamos a ir, no por los cerros de Úbeda, sino por el Tourmalet, pero da gusto contigo, de verdad, porque pasan las horas voladas, el tiempo pasa volado, aprendo muchísimo, espero que vosotros también, porque es la intención, ha sido la intención. Y bueno, antes de que Raquel se despida, que siempre dejo que el entrevistado sea el que se despida, quiero dar las gracias a todas las personas que se han pasado por aquí, a todas las que se pasarán por el canal de YouTube, porque como ya sabéis, aquellos que no hayáis tenido la posibilidad de verlo en directo, podéis verlo resubido a YouTube, como decía al principio de la entrevista, pues bueno, ahí tenéis un poquito más recortado, con musiquita de fondo, alguna cosita que suelo colar de vez en cuando, y bueno, por supuesto, ya que estáis por allí, por favor, al igual que en este perfil de Instagram, seguidme, tanto aquí como en YouTube, un like, una suscripción, compartir estos vídeos que son muy importantes, no solo para mí, porque evidentemente esta sección se ha creado para ellos, en este caso a Raquel, para que les haga más trabajo del que ya tiene, que ya sé que es mucho, y a los autores también,
Recordaros también que mañana tenemos a Mamá con Esclerosis en el canal, ¿vale? A la misma hora, a las 7:30. Es una entrevista que se quedó aplazada y que le tengo muchísimas ganas. No quiero contar nada, ¿vale? Os puedo prometer que va a ser una entrevista no ya interesante, sino muy importante, ¿vale? Sobre todo para las mujeres, ¿vale? Os lo digo, es lo único que os voy a decir. Es muy importante que la veáis y creo que os va a ayudar mucho. Una mujer muy valiente, Coral, que nos va a hablar de su vida y que con ese libro, ese primer libro, nos quiere contar. Así que nada, poquito más. Raquel, es tu momento, despídete. Muchísimas gracias de nuevo por estar por aquí y evidentemente estás citada para otra entrevista o a la tertulia que hemos hablado, por supuesto. Bueno, pues nada, Óscar, eres muy grande. Dices tú que eres una persona muy humilde, pero eres muy grande, de verdad. Llevas muchos meses ya haciendo este tipo de formato de entrevistas y la verdad que es un placer y es una satisfacción muy grande que cuentes con nosotros, ¿no? Para que tengamos esa voz. Te lo repito, te lo he dicho antes y ahora te lo digo otra vez. Y nada, y solamente me gustaría recalcar, o sea, me gustaría otra vez poner énfasis en lo que acabas de decir, ¿no? En lo que es el tema de la armonía, ¿no? Realmente de que dejemos al lado pues cuestiones políticas, religiosas o de atacar o de pues quiero decir que todos estamos, o sea, quien más, quien menos, pues estamos dándonos a conocer, ¿vale? No voy a decir que seamos nuevos, no seamos nuevos, pero nos estamos dando a conocer. Tiene que haber una cordialidad, hay cosas muy bonitas, hay proyectos muy bonitos que se han hecho, como el de Victoria del año pasado, esos cuentos solidarios, ¿no? Para recordar que se ha puesto en marcha otra vez, ¿vale? Para estas navidades también, o sea, y esos fueron 70 y tantos escritores los que escribieron. Mi marido tiene un relato ahí también, claro, entonces, jolín, pues es que hay cosas muy bonitas, ¿no? Que podemos hacer cuando queremos ser buenos, pues salen cosas muy bonitas y yo creo que somos un grupo de buena gente. Y luego, pues nada, pues en cuanto a mí, pues deciros que estoy a vuestra disposición, que os podéis poner en contacto conmigo en cualquier, pues por redes sociales o en privado, como queráis, y con mucho gusto, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, si queréis pedirme un presupuesto, yo sabéis que os hago una muestra. Os enseño mis servicios como son, mi forma de trabajar, mi forma de pagar y de todo, que sabéis que hago pagos flexibles, que aunque sea mucho dinero, pues hay gente que me va pagando a 100 euros al mes o lo que puede, ¿no? Si es mucho dinero, y no me importa, de verdad. Entonces, pues aquí estoy a vuestra disposición y nada, y que os sigo leyendo y os sigo en las redes y que me hacéis muy feliz todos, porque de verdad. Por último, ya lo último que voy a decir, lo cuento mucho cada vez que me preguntan o me hacen una entrevista. Además, a ver, yo desde siempre, bueno, la función de la literatura tiene dos vertientes, ¿no? Una es aprender y otra es enseñar, ¿no? Un texto literario debe tener esas dos funciones, ¿no? La del aprendizaje, o sea, debe enseñar algo, aportar algo nuevo y debe deleitar, ¿no? Debe, pues, gustar. Entonces, eso por un lado. Y por otro, a las personas que nos gusta la literatura, yo creo que hay también dos maneras de sentir la literatura. Que una es que nos gusta contar historias, que ahí estáis los escritores, ¿vale? Que veis historias en cada rincón de la vida, o que veis una película y de ahí os sale una historia. O sea, sois contadores de historias realmente, y a los que nos gustan que nos cuenten esas historias. Hay personas en las que se dan esas dos funciones, que son lectores y escritores, y yo, por ejemplo, yo me considero solamente lectora, porque yo no siento en mí la creatividad. ¿Podría escribir algo creativo? Sí. ¿Y que quedara bien? Sí. Pero soy escritora, no me siento escritora. No tengo la necesidad que tiene un escritor de contar una historia. No, me gusta que me cuenten ese cuento de buenas noches, como tú decías antes. ¿Cómo haces para que luego, después de estar trabajando todo el día, pues luego coges y aunque sea a las 5 o las 6 de la mañana, os prometo que me pongo a leer aunque sean 5 páginas? ¿Por qué? Porque me gusta ese cuento de buenas noches. Es el que me cuenten algo, que me vada de la realidad, que me esté contando algo bonito, que me esté enseñando algo nuevo antes de acostarme y que me esté deleitando. Eso es fantástico y eso lo hacéis vosotros, eso no lo hago yo, eso lo hacéis los escritores. Así que os lo agradezco, os agradezco muchísimo a todos vuestras historias. Lo de la calidad y todo eso está muy bien, y la ortografía y tal, pero si no hay una buena materia prima, no sacamos un buen libro. Y esa materia prima son vuestras historias. Muchas gracias. Bueno, Raquel, un besito muy fuerte. Seguimos hablando, por supuesto, por privado.
y nos vemos pronto por aquí en otra ocasión. De acuerdo. Así que lo dicho, muchísimas gracias. Hasta luego, Raquel.